Las tradicionales ofrendas de Día de Muertos, además de ser un derroche de creatividad, son un acto de amor, un ritual divino y sobrenatural, un acto de compartir determinados goces de la vida con los parientes y amigos difuntos. Las ofrendas no pueden entenderse sin su elemento característico, la flor de cempasúchil. Ese brote de planta que presta su estética y su particular color amarillo para darle camino a los difuntos. En náhuatl significa la flor de 20 pétalos, Cempoalxóchitl. Los elementos que complementan e integran en su totalidad a la ofrenda son alimentos, velas, bebidas alcohólicas e imágenes religiosas, lo cual lo convierte en un acto solemne que tiene por finalidad recibir y atender a las ánimas que en noviembre acuden a su hogar terrenal para disfrutar de las cosas de los vivos. La cosmovisión de las ofrendas de muertos está representada de acuerdo con los niveles o pisos que tenga esta. Los objetos y la colocación puede variar de la cultura o idiosincrasia de la región, pero lo que todos comparten es el grado simbólico y de representación. Altares de 2 niveles. Representan la división entre el cielo y la tierra. Los elementos que se colocan en cada nivel representan ambos mundos. Frutos para la tierra, agua para el cielo, por ejemplo. Altares de 3 niveles. Además del cielo y la tierra, en esta se representa también el inframundo. Aquí, de acuerdo con los especialistas, hay 2 lecturas. La primera, el inferior es la tierra y los posteriores significan el purgatorio y el reino de los cielos. Segunda, la tradición católica representa la Santísima Trinidad, es decir, la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran en un solo Dios. Altares de 7 niveles. Son los más complejos. Representan el viaje de las almas para poder llegar al descanso o paz espiritual. Según algunos pueblos indígenas son los 7 escalones que representan los 7 pecados capitales. En general, los objetos que comparten las ofrendas, independientemente de los niveles que la integran, son los siguientes. Cruz de cal en el piso. Representa los 4 puntos cardinales. Objetos personales del difunto. Se puede tratar de fotografías, ropa o artículos que el difunto ocupaba. Camino con flor de cempasúchil. Sirve para guiar el camino de las almas hacia la ofrenda. Velas y veladoras. Símbolo de amor y de ascensión del espíritu. Saumerio con incienso o goma de copal. El paso de la vida a la muerte, así como alejar los malos espíritus. Papel picado. Unión entre la vida y la muerte. Pan de muerto. Significa la generosidad del anfitrión y el regalo de la tierra. Agua. Representa el cielo. Sirve para mitigar la sed durante el viaje y fortalecer el regreso. Banquete. Comida, cigarros, alcohol, dulces, todo aquello de lo que disfrutaba el difunto en el mundo material. Plato con sal. Purificación para que el alma no se corrompa. Calaveritas. Representan a los difuntos de la familia. Todo lo anterior convierte un pequeño espacio en un embriagante conjunto de aromas. Bien se dice que el aroma es a los espíritus lo que el gusto es para los vivos.